Para poder hablar de reprogramación mental, de manifestar con conciencia, primero me voy a tomar la libertad de compartir acerca de mi propia experiencia de vida, para darte contexto de cómo es que yo he llegado a toda esta información. Porque, como dicen, no hay escuela más importante que la propia vida. Si tú tienes la conciencia y la capacidad de aprender acerca de lo que experimentas y tener la fortaleza de transformar lo que percibes, vas a poder cambiar tu realidad. Yo estuve casada, tuve 2 hijos y fue una situación de violencia extrema en la que viví con mi ex marido, de tal manera que cómo yo aprendí a percibir la realidad fue algo que me marcó mucho a nivel biológico. Después de haber estado algunos años en miedo con mi pareja, viviendo con él, mi sistema nervioso estaba acostumbradísimo a vivir desde el miedo, frustración, enojo, sobrevivencia extremo. Cuando yo me separo de él, yo estaba colapsando. O sea, yo tenía estrés postraumático, trastornos en el sueño, trastornos alimentarios, mis emociones cambiaban repentinamente de un momento a otro, podía llorar y luego me enojaba y luego mi mente se quedaba ausente y no pensaba en nada. Desconfiaba de todos y de todo, no me sentía capaz de absolutamente nada. En ese momento yo estaba aislada completamente de todos. No tenía trabajo, no veía a mis amigos, no veía a mi familia. Él llegaba a encerrarme algunas veces en el departamento, me quitaba las llaves de la camioneta, controlaba mis finanzas, había violencia de todo tipo. Entonces, cuando yo estaba aún con él en los últimos momentos, yo pensaba, en el momento en que yo lo deje, todo va a cambiar, todo va a ser diferente, yo voy a vivir una nueva realidad con mis hijos, voy a estar más tranquila, o sea, yo aseguraba eso. Y cuando me separo de él, me doy cuenta que por el contrario, los primeros meses, el primer año fue tan difícil porque a pesar de que yo sabía de que mi vida estaba en peligro con él, era la única vida que yo conocía por mucho tiempo. Y yo seguía teniendo este pensamiento recurrente de que si él viene y me pide perdón, yo vuelvo con él. ¿Sí? Y hablamos de que él ya había sido infiel muchas veces, tomaba, era agresivo, era violento, era manipulador, o sea, muchas cosas que estaban realmente mal, o sea, que realmente mi vida y la vida de mis hijos estaban en peligro y aún así yo tenía estos pensamientos de si él viene y me pide perdón y me pide que regresemos, yo regreso con él. Y en esos momentos yo estaba tan en conflicto porque también tenía una parte consciente que me decía, ¿cómo es posible que pienses estas cosas cuando tú bien sabes que vivir con él es estar en peligro? Y también estaba esta otra contraparte de, bueno, pues que no está tan mal, al menos mis hijos pues tienen su casa y sus juguetes y estarían con su papá, ¿no? Y entonces está otra parte que está justificando el por qué deberíamos volver a esa situación de violencia y de carencia y de enfermedad y de estrés. Va a haber ahí una contraparte que te va a estar diciendo, bueno, pues no era tan malo esta vida que teníamos, ¿no? Y era tan, pero tan desgastante estar constantemente en estos cambios de percepción de la realidad, en estos cambios mentales, emocionales, energéticos. Era tan, tan desgastante que por eso tenía momentos de enormes lagunas mentales, o sea que me desconectaba de mi cuerpo. Que alguna vez uno de mis hijos estaba en peligro y de plano no pude reaccionar, simplemente me quedé así como en shock, porque justamente me la pasaba, mi cuerpo estaba en constante sobrevivencia, en constante alerta, con unos niveles altísimos de cortisol, sin poder dormir, sin poder digerir las cosas, que en cuanto mi cerebro tenía la oportunidad se desconectaba. Y me costaba mucho trabajo recordar, memorizar, concentrarme. Mucho menos iba a tener la capacidad ni la energía de poder crear o imaginar una nueva realidad.
porque aún yo estaba conectada a mi ex marido, a lo que había vivido con él, a todo lo que había escuchado, visto, percibido, que me era muy difícil poder tener la energía y la mente despejada para poder crear una vida que sí quería experimentar. También por mucho tiempo él se la pasaba diciéndome, no puedes, no eres capaz, eres una inútil, ¿quién te va a creer? No sabes hacer nada. ¿Qué va a ser de mí si yo no estoy un día? Tú no puedes cuidar ni de nuestros hijos ni de ti. Entonces fue una constante repetición que yo lo terminé creyendo. Y ya con el tiempo de estudio, tanto de mi propia vida como de diversos temas, metafísica, alquimia, herramientas como Ho'oponopono, de reprogramación mental, de cómo funciona el cerebro, biología y todo lo demás, me he dado cuenta de que eso que él me decía, que fue una violencia muy extrema, no fue otra cosa más que las programaciones que yo tuve en mi infancia. Esas cosas que él me decía abiertamente de que no podía o de que no era capaz o de que no era suficiente, yo ya las sentía y las percibía cuando era niña. De mis papás jamás hubo algo que me reconocieran en positivo. Qué inteligente, qué capaz, qué fuerte, qué hermosa, nada. Nada de eso. Pero siempre había un reclamo para todo lo que hacía mal. Si me portaba mal, si no hacía lo que ellos decían, si no sacaba las calificaciones que ellos querían, ahí sí había un regaño y ahí sí podían verme y visibilizarme y decirme algo. Mientras yo hacía algo mal, algo bien, ellos no me lo reconocían. Entonces yo crecí sintiéndome que sin importar cuánto me esforzara y sin importar cuántas cosas yo hiciera por complacer a mis papás, nunca era suficiente, porque ellos nunca me lo reconocían. Y se la pasaban comparándome. Es que tu prima sacó 10, es que tus primos tienen beca porque fueron muy buenos en la escuela, es que tú eres una floja y solamente merece comer el que trabaja o el que estudia y el que no. O sea, con un montón de carencias y limitándome mi prosperidad y mi amor propio de mis padres, los dos, de lo que me decían de niña, de lo que podía o no merecer. Yo crecí con esas programaciones inconscientes, crecí en una familia disfuncional y obviamente yo me caso con alguien y formo mi propia familia disfuncional. Y yo no fui consciente de eso hasta muchos años después de que me divorcié, de que lloré, de que trabajé mis traumas, mis inseguridades, de que fui consciente de cómo había sido programado mi sistema nervioso, de cómo había sido programado mi cerebro y mi mente y de que todo ese caos que yo estaba experimentando, yo lo había creado. ¿Sí? No es bonito decirlo y cuando uno está en el despertar de conciencia, darte cuenta de que tú te has metido en esas broncotas no es fácil. No es fácil, de verdad que uno constantemente busca culpables afuera. Los padres, la pareja, el gobierno, la religión, que si tengo el dinero, que si la educación, constantemente, pero cuando comienzas a abrir tu conciencia y a querer ser dueña de tu realidad y de poder crear y manifestar la vida que deseas, para mí el primer paso es reconocer que esa vida que tú tienes, tú la creaste. Lo bueno y lo malo, ¿sí? Y obviamente con esto no quiero decir que uno elige ser violentado, o sea, es mucho más complejo que eso. Y yo no voy a estar aquí diciendo cosas superficiales como, ay, es que perdónalo porque las almas se encontraron, porque no, o sea, no debemos de justificar la violencia en ningún sentido. Y esto para mí ha sido todo un proceso. Y creo que parte del proceso también es permitirnos el enojo, la incomodidad, el disgusto, el miedo, la frustración. Así se comienzan los grandes procesos, así se comienza la reprogramación, así comienzas a dejar tu antigua vida para crear una nueva, desde la incomodidad, desde el caos, desde la incertidumbre, desde el miedo. O sea, pareciera que el ser humano solamente a través de experimentar grandes dolores en la vida, entonces ya elige hacerlo diferente.
O sea, tiene que venir una enfermedad así súper cabrona, haber tocado fondo, que te hayan despedido, haber terminado muy mal con tu pareja, para entonces abrirte a la conciencia, abrirte a las posibilidades y saber que hay otras maneras de hacerlo diferente. Y ahora sabiendo todo esto, me digo a mí misma, elijo experimentar, elijo hacer cambios, elijo manifestar desde el amor, desde la conciencia, desde la gratitud, desde la alegría, desde la creatividad, ya no más desde el miedo, ya no más desde el enojo ni desde la carencia, que fueron las programaciones predominantes a lo largo de mi vida. Y aún hasta la fecha, sabiendo cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso, cómo canalizar la energía, qué es la energía vital y cómo puedo manipularla, transformarla para cambiar mi realidad. Aún así, hoy en día me encuentro a veces en situaciones, en momentos en los que pareciera que regresa esa personalidad de mi pasado, ¿no? Chin, ya estoy reaccionando como esta versión mía que no me agrada. Chin, ya estoy pensando o sintiendo esto que ya había dicho que no quería hacer. Y ahí, en esos momentos, es de suma importancia tratarte con compasión, con amor, con ternura, porque es lógico que yo, que tengo 34 años y la mayor parte de mi vida la he experimentado mi vida a través de esas programaciones y a través de esas creencias, pues no voy a hacer cambios de la noche a la mañana, ¿sí? A pesar de que ya tengo 6 años en el estudio de la metafísica, de nuevas herramientas, nueva información, pues mayormente mi vida ha sido experimentada a través de la carencia, a través de la enfermedad, del dolor, del miedo, y no solamente por lo que yo misma he estado viviendo y experimentando. Mucha información que se encuentra en mi biología a niveles muy profundos e inconscientes también fueron heredadas por mi familia, por mis padres, por mis abuelos, tíos, primas, primos, bisabuelos, tatarabuelos. Todo lo que ellos vivieron, todo ese cúmulo de experiencias que ellos tuvieron, se fueron almacenando en el ADN. Y eso nos lo han ido heredando todos nuestros ancestros hasta el día de hoy. Y lo que ahora nosotros estamos experimentando en este momento, nuestra percepción de la vida, todas esas cosas que nos ponen en peligro, en sobrevivencia, es una nueva información que se está codificando en nuestro cuerpo y va a ser heredada a nuestros descendientes, a las nuevas generaciones. Entonces, para mí es como bien importante hablar de estos temas, hacer consciente cada vez a más personas de que podemos manifestar una nueva realidad, que de hecho todos manifestamos. No es como que unos estén privilegiados y manifiesten y otros no. No, todos manifestamos. ¿Qué es lo asombroso? O sea, ningún otro ser vivo puede crear, influir en la realidad como el ser humano lo hace. Y sin embargo, estamos constantemente moldeando nuestra realidad desde nuestras limitaciones, desde la carencia, desde el miedo, desde las imposibilidades, desde el estrés. Y no nos damos cuenta de que podemos manifestar con conciencia si sabemos cómo funciona la mejor tecnología del universo, nuestra propia biología. El saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo se hacen conexiones neuronales, cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funciona la energía y cómo la canalizamos a través de nuestro sistema nervioso, cómo es nuestra aura, que es nuestro campo electromagnético, cómo podemos potencializar eso, cómo podemos conectar con las energías de la misma vibración que queremos experimentar. Y nuevamente, todo lo que veamos allá afuera, porque digo, temas de manifestación hay muchísimos, cada vez hay más herramientas y técnicas, y yo lo que digo es que todo eso potencializa lo que tú ya eres. Si tú vives en gratitud, en alegría, en amor, cualquier cosa que hagas va a funcionar. Cualquier ritual, cualquier cuarzo, cualquier limpieza, cualquier terapeuta va a funcionar porque internamente tú estás vibrando en esa energía y lo que haces es potencializarla con tu campo electromagnético, teniendo en sincronía la energía de tu cerebro, de tu corazón, tu energía sexual, lo que dices, lo que haces. Entonces todo está tan en congruencia que vas a atraer con facilidad esa vida que tú quieres experimentar
y que sí es posible. Esa es otra cosa súper clave. Tú no puedes experimentar una nueva realidad si no te abres a la posibilidad de que sí es posible. Nuevamente, cuando yo hablo acerca de hacer cambios, la gente me dice, para ti es muy fácil, ¿no? Trabajar en redes sociales y no ir a un trabajo. Ok, pero los cambios empiezan aquí. Como yo te acabo de compartir, o sea, fueron muchos años en los que yo dudaba de mí misma, en que yo me sentía un inútil. Yo decía, es que ¿para qué? No sirvo para nada. Me tomó mucho tiempo saber en qué era buena, qué me hacía feliz, hacia dónde dirigir mi tiempo, mis recursos. He estado estudiando y sigo estudiando y pienso seguir estudiando. Me gusta mucho el descubrir el mundo. Y ahora yo sé que los cambios importantes no son allá afuera. O sea, tú puedes cambiarte de trabajo, tener una nueva pareja, tener el sueldo que sientes que te va a hacer feliz, y aún así, si no cambias internamente cómo te percibes a ti misma y cómo percibes la vida, no importa cuántas veces te cambies afuera físicamente, de lugar o de persona, vas a seguir experimentando una y otra vez la insatisfacción, el miedo, la frustración, el enojo, porque internamente no has hecho los cambios necesarios para sentirte en paz contigo misma y con el universo. Así de sencillo. Y el dinero, específicamente, que es creo que las mayores cosas que las personas están enfocando su mente constantemente, el dinero llega por añadidura. Después de que te sientes plena, feliz y a gusto con tu cuerpo, con tu vida, con tu historia, con tu pasado, con tu presente, con tus sueños, con tus metas, cuando te sientes cómoda y segura en tu propia piel y que te expresas tal cual tú eres, sin pretender nada, sin pensar qué van a pensar los demás, qué van a decir, cómo se va a hacer, no, nada. Esto se trata acerca de ti, esta es tu historia de vida, tú eres la protagonista de tu vida. Yo, una afirmación que últimamente me he estado repitiendo y que siento que me modifica maravillosamente es: yo soy la diosa de mi propio universo. Y como diosa de mi propio universo, yo elijo conscientemente lo que quiero experimentar. Y por supuesto, hay cosas en la vida que ocurren y que yo digo, ay, yo no quería experimentar eso. Pero incluso en esas cosas que ocurren y que están fuera de mi control, yo puedo elegir cómo las percibo y cómo las tomo. Y ahí vuelvo a recuperar mi poder. Ahí vuelvo a sentirme diosa de mi universo y decir, ok, esta persona actuó de esta manera, me hizo sentir mal, ok, yo cómo me modifico internamente para que cambie mi mundo, mi universo. Y también es que estoy cada vez más conectada con mi cuerpo, con mi biología, con mis sensaciones internas. Entonces yo digo, qué universo tan maravilloso tenemos aquí adentro. O sea, la cantidad de neuronas que tenemos, nuestra sangre, nuestras células. O sea, no tenemos solo una célula, no tenemos solo un cabello, tenemos en abundancia. Y allí podemos ver cómo está constituido el universo. El universo está constituido en la abundancia. Vemos árboles y los árboles no tienen nada más una hoja, tienen abundantes hojas. Hay millones de litros de agua en el océano. Hay muchos granos de arena en el mar. O sea, el universo, la naturaleza del universo es abundante y nosotros también lo somos. Y en la medida en que aprendamos a percibirnos abundantes, vamos a ver esa abundancia afuera. Nuevamente, todo desde nuestra biología, sabiendo cómo funcionamos, cómo funciona esta maravillosa tecnología. Desde ahí podemos ser conscientes de que podemos moldear nuestra realidad, de que podemos moldearnos a nosotros mismos y experimentar la vida que sí deseamos y merecemos. Y estas son las cosas que a mí me encantan compartir. Y esto apenas es como la punta del iceberg. Cada vez hay cosas más profundas, a niveles más profundos, a nivel cuántico de nuestras diferentes multidimensiones, de nuestros antepasados, de nuestros descendientes, de la percepción, tantos temas, pero nuevamente lo que a mí me gusta y lo que a mí me interesa es compartir que tú eres el Dios de tu propia realidad y tú tienes el poder de cambiar tu vida. Y estos son los temas que yo voy a estar compartiendo constantemente. Tengo próximamente una masterclass online en febrero.
para conocer cuáles fueron nuestras programaciones con respecto al amor. Porque también el hecho de no poder manifestar la vida que deseamos es porque no nos sentimos suficientemente merecedores de experimentar la alegría, el gozo, el amor, el dinero, la riqueza. Y si podemos ser conscientes de cómo programaron el amor en nosotros, podemos reprogramarlo y abrirnos a estas nuevas posibilidades que están allí en abundancia para todos. Si a ti te interesa, puedes escribirme en comentarios o voy a dejar aquí en descripción cuál va a ser mi próximo taller para que te unas y aprendas a conocerte más y a experimentar el arte de ser creador. Yo soy Angie Nusan, me ha dado un gusto enorme compartir este momento contigo. Si te gustó este video, dale like, sígueme, comparte, deja tus comentarios. Si te gustaría que desarrollara más algún tema en específico, también me lo puedes escribir, que con mucho gusto yo te comparto todos mis conocimientos. Ha sido un gusto enorme y te espero en mi próximo video. ¡Chao!